¿Cuál es el factor más importante en el desarrollo del niño adolescente? Realmente son varios, no es uno solo. Por un lado está la atención a sus necesidades básicas de alimentación, cuidado de su salud y atención de sus necesidades psicoafectivas, ¿no? Es la combinación de todos estos factores lo que garantiza un adecuado desarrollo evolutivo del niño. Está también demostrado que el aspecto emocional es importante, porque si tú solo atiendes las necesidades nutricionales y de salud y no garantizas el aspecto afectivo, ese desarrollo puede verse afectado o perjudicado. Claro. Y bueno, ¿qué aspecto influye para un adecuado desarrollo? O sea, ¿qué necesitan los padres para que los niños crezcan de manera saludable? Bien, yo creo que es importante que las madres y los padres conozcan acerca de la importancia de los primeros meses de vida del niño y de la niña, ¿no? Muchas veces la desinformación hace que muchas madres, por ejemplo, descuiden aspectos tan importantes como la lactancia materna y no atiendan de manera oportuna sus necesidades de salud, especialmente todo el tema de la vacunación, ¿no? Pero además de el aspecto nutricional de la lactancia, el aspecto de la protección de su salud a través de las vacunas, durante los primeros meses es muy importante el contacto físico y la expresión del afecto, porque esto es lo que permite que el niño no solamente desarrolle un vínculo con sus padres, especialmente con sus madres, sino porque el cariño, la caricia, la actitud de la madre o del padre cuando atiende sus necesidades son elementos centrales para que él se sienta seguro. Entonces, este es otro aspecto importante. Entonces, se necesita mucho, por un lado, capacitación, información y preparación de los padres y madres, y también se necesita mucho una actitud de aceptación de la maternidad y de la paternidad, ¿no? Tenemos y sabemos de muchos casos en donde esta construcción del vínculo se ve afectada porque en el fondo no son hijos deseados, queridos o aceptados por los padres, ¿no? ¿Y usted cree que esto influye en que más adelante los niños sean rebeldes o los padres o los mismos padres necesitan corregir a sus hijos? ¿De qué manera los padres hasta cierto punto deben corregir a sus hijos y de qué forma? Ya. Sí me parece que cuando no se construye una adecuada relación y vínculo con los del niño y de los padres, más adelante pueden surgir muchas situaciones que aún deterioren más la relación o el vínculo. No necesariamente el niño que no ha sido atendido integralmente es un niño que va a tener problemas de conducta. Generalmente este asunto de cómo educar o cómo corregir a los hijos y a las hijas es un asunto también que tiene que ver con estilos de crianza, ¿no? Lo que sucede es que muchas veces por desinformación o porque nos educaron de esa manera, los padres cometemos algunos errores. Y los errores más frecuentes que se cometen en la educación y crianza tienen que ver con la poca capacidad o habilidad
que tenemos los padres para, por ejemplo, establecer normas, establecer límites y establecer también comunicación con los hijos. Un niño y una niña, desde que nace, no solamente crece físicamente, desarrolla intelectual, emocional y socialmente, sino también interioriza hábitos, interioriza reglas, normas, interioriza elementos organizadores. Por ejemplo, los padres podemos ayudar a que nuestros hijos desarrollen adecuados hábitos de descanso, si es que establecemos horarios para que jueguen, horarios para dormir, y durante el día les ofrecemos rutinas que garantizan que a la hora de dormir el niño ya está cansado, disfrutó el día, tuvo toda la estimulación, pero si no, los adultos no contribuimos a eso, el niño no va a ir a la cama a la hora que debe ir, a la hora que su organismo, su cuerpo y su rutina ya le ayudaron a identificar como hora de dormir. Allí tienes un ejemplo, una situación que generalmente genera tensión entre padres e hijos. Pero ¿quién es el que generó la situación? Lo mismo en relación a hábitos alimenticios. Muchas veces si tú no tienes la habilidad como adulto, cuidador, padre o madre, de ayudar a tu hijo a aprender a comer diversidad de alimentos, vas a tener problemas cuando te rechace alguno que tú insistes y quieres que coma. O vas a tener muchas dificultades cuando en determinado momento encuentras que tu hijo tiene bajo rendimiento en la escuela, que no llena tus expectativas. Pero si tú analizas la historia de la relación, vas a encontrar que a ese niño, desde que era pequeñito, no se le ayudó a comprender que la escuela es parte de su rutina, que para ir a la escuela hay que levantarse a determinada hora, que al salir hacia la escuela tiene que llevar la mochila y dentro de la mochila tiene que llevar todas las tareas y los cuadernos. ¿Qué cosa es lo que sucede? El conflicto es cuando el padre llega a la casa y se encuentra con el cuaderno del maestro que dice no entregó la tarea, y el padre entra en tensión, sin decir, pero ¿quién es finalmente quien ayuda a construir hábitos de responsabilidad, de orden? Si el niño tiene un horario para hacer las tareas más o menos fijo y no sabe que después de la tarea va a poder disfrutar todo lo que a él le gusta, es un poco complejo, ¿no? Y surgen estas situaciones que tú estabas señalando, ¿no? Que en determinado momento los padres, frente a, claro, utilizan la violencia, el grito, el golpe, como, entre comillas, método de corrección. Pero eso ya es tarde, pero además es ineficaz. Claro, porque muchas veces se ve también que, por ejemplo, como antiguamente los padres corregían a sus hijos con correazos, con manotazos, muchas personas ahora, muchos adultos que tienen la oportunidad de escuchar que dicen, pero mi mamá me pegaba cuando era chiquito y mira, me ha salido normal, no tengo nada. Y porque ahora como que hay más importancia, se le da a los niños, ahora se les cuida más por tantas ONGs también que hay, que se le ve más que todo el ámbito psicológico del niño. Así es. Bien, es cierto lo que tú dices, quienes señalamos que la responsabilidad de los padres es educar, y se educa mejor con el ejemplo, se educa mejor estableciendo normas, reglas, límites y también identificando consecuencias cuando el niño no asume responsabilidades, y estamos en contra de toda forma de violencia. Y el castigo físico es una forma de violencia, la humillación al hijo es una forma de violencia. Quienes estamos en contra de estas formas de violencia,
Muchas veces encontramos adultos que nos dicen, a mí me golpearon y aprendí. Pero realmente hay que ponerse a analizar cuál es la imagen que yo quiero inspirar en mi hijo. Si a mí me golpearon de niño, creo que es importante que recuerde que mi conducta no era, yo hacía lo que me indicaban o lo que era mi responsabilidad, no porque asumiera que eso era lo que tenía que hacer, sino por temor. Entonces, a esos padres yo les pregunto, ¿qué prefieres tú? ¿Inspirar respeto o inspirar miedo en tus hijos? Un hijo que le teme a los padres es un hijo que actúa solo o se comporta de una manera por temor a la represalia, no porque sepa que esa conducta es la positiva y la que se espera y la que va a ser felicitada y reconocida. Entonces, apenas el padre se da vuelta y no observa al niño ¿cómo se va a comportar? Como está reprimido, entonces, claro. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que hacer reflexionar a los padres, que están convencidos de que esa es la forma de educar a sus hijos, para que descubran las ventajas de otras formas de crianza. Pero tampoco se trata de hacer sentir a esos padres que son malos padres, porque en el fondo ellos quieren a sus hijos. Especialmente porque de repente el grito y el castigo les resulta durante los primeros años, pero llega un momento en que el hijo y la hija se ven enfrentar a ellos. Claro, en la etapa de la adolescencia, que es la más difícil de crecimiento. También se ha visto de que muchas veces estos padres que castigan de alguna u otra forma a sus hijos, llega un punto, como usted dice, de que ya no los pueden detener, pero estos niños también pueden llegar a ser agresores de repente con los padres, o cuando ya sean más grandes pueden volver a repetir la historia. Sí, generalmente quien fue víctima de violencia puede repetir, ¿no?, la historia con sus hijos. Tú misma me has comentado, ¿no? Padres que fueron tratados duramente dicen, a mí no me hizo ningún daño ese trato duro, y probablemente estén repitiendo esta dureza en la relación con sus hijos. Eso es posible, pero yo creo que no es en el 100% de los casos, porque existe algo que se llama resiliencia, que es la capacidad que tiene el ser humano de, a pesar de haber vivido en un ambiente adverso, en un ambiente en donde sufrió violencia, por ejemplo, es capaz de sobrellevar y tener una vida en la que no repita la historia de violencia. Indudablemente no todos tenemos o desarrollamos capacidad de resiliencia. La mayoría sí sufre efectos negativos y efectos especialmente emocionales. Generalmente, si a ti te golpea tu padre o tu madre, que es la persona que te trajo al mundo y que debería ser la primera en defenderte, tus niveles de autoestima, de aprecio van a ser muy bajos. Una persona que no se aprecia, que no se quiere, cuya autoestima está muy baja, es muy probable que tenga conductas que lo expongan a riesgos. No solamente es la violencia física lo que afecta a la autoestima, también está la violencia verbal. Si a ti te dicen que no sirves, que eres un inútil, que eres un incapaz, como una forma, entre comillas, de estimularte para que cumplas las tareas, realmente tu autopercepción, tu autopercepción, la forma en que te ves es esa. Y esto afecta de manera diferencial a los chicos y a las chicas. Con mucha frecuencia, una niña que creció en un ambiente de este tipo,
y donde hubo mucho control y abuso, por ejemplo, por parte del padre, va a considerar como natural que los hombres ejerzan violencia sobre las mujeres. Entonces la probabilidad de que una niña que fue castigada de niña por sus padres, que la madre no tuvo una actitud protectora, que vio una madre sumisa, es muy probable que acepte relaciones abusivas de sus parejas, ¿no? Y acepte la violencia. También es muy probable que niños que han sufrido violencia, como una forma de afirmarse, especialmente en la adolescencia, sean abusadores de otros niños, de sus padres, porque es una forma de sentirse. Ese es el caso que se ve en el bullying, más que todo. Por ejemplo, ¿no? Detrás de muchos casos de bullying está una educación y un ambiente familiar que le dice a los niños: para que a ti te respeten, tienes que ser autoritario, tienes que ser violento, ¿no? Y en un ambiente donde es natural abusar de otros, lo más probable es que abusen de sus padres. Es lo típico que se ve, bueno, en varios padres que le dicen a sus hijos, por ejemplo, tú eres hombre, el hombre no llora, el hombre si se cae se levanta, el hombre tiene que ejercer autoridad en la casa. Muchas veces también se ven parejas de que el niño percibe el maltrato que hay también en el padre hacia la madre, que la ve como a veces inútil o esas cosas. Sí, lo que has dicho me parece excelente, un poco para comentar que las raíces de la violencia hacia los niños están fundamentalmente vinculados al carácter patriarcal y machista de nuestra cultura. Esta cultura patriarcal y machista que transmite valores como los que tú has señalado, contribuyen a perpetuar las relaciones de violencia entre géneros y entre generaciones. Entonces hay un autoritarismo, hay una cultura patriarcal que genera relaciones de dominación, de control y de poder sobre las mujeres, pero también es esta misma cultura la que genera relaciones de poder y de abuso de poder entre adultos y niños. Entonces, la relación de control y poder entre géneros también se ve reflejada en la relación de control y poder entre generaciones. Y te explica también cómo en muchos casos, por ejemplo, se ejerce violencia hacia los adultos mayores por parte de los hijos, ¿no? Claro, cuando ya son adultos. También conoce algún caso, ustedes como organización, usted nos comentaba de que no ayudan de manera directa, pero sí capacitan a las personas. ¿Conoce usted algún caso de que los niños se hayan llegado hasta suicidar por este tipo de negligencia? Sí, a ver, una de las cosas que nos preocupa mucho es que en nuestro país se ha producido un incremento alarmante de suicidios durante la adolescencia. No he tenido contacto directo, pero lo que he podido leer de muchos de los últimos reportajes, más que exclusivamente relaciones de violencia de padres a hijos, están asociados además a otras formas de violencia. Una de las cosas que me impactó muchísimo fue el suicidio a inicios del año pasado de un adolescente en Iquitos. Un adolescente que se suicidó
porque el padre le había rapado la cabeza porque era un adolescente que tenía una orientación sexual homosexual y había sufrido esta humillación pública por parte del padre, ¿no? Entonces, y terminó en suicidio. Y los otros casos que también me han impactado notablemente son los casos de adolescentes o de niños que se suicidan porque son víctimas de bullying. Y son casos en los que tú te das cuenta que muchos de los adultos cercanos a esos niños pudieron hacer algo antes de llegar a esta situación extrema, ¿no? Pero no solamente hay casos de suicidio de niños asociados a relaciones de violencia, también hay lamentablemente casos de padres que llegan al filicidio. Y uno de los casos que a mí me ha impactado mucho, que yo les sugiero que investiguen en las redes y busquen datos, es el caso de una niña que se llamaba Pierina, que fue asesinada por la madre de manera horrible. Pero fue asesinada por la madre en Lima, cuando la niña ya era más grandecita. Pero a raíz de este asesinato aparecieron reportajes y testimonios de gente que decía: sí, yo era su vecina en Piura y sí, veía cómo la golpeaba cuando era bebé. Y no hizo nada. Una señora que fue la animadora, la persona que la atendía a la niña y decía: sí, la niña llegaba golpeada, ¿no? Y a veces no venía a la escuela y no hizo nada. O una vecina que dice: sí, a mí me dio pena y le dije a la de Muna, pero la de Muna no llegó a la casa. Entonces, con esto quiero decirte que muchas veces somos quienes estamos cerca a las familias, no solamente individuos, sino también instituciones, programas o servicios, los que permitimos por la indiferencia que las situaciones lleguen a estos extremos. Y yo quisiera finalmente señalarte que además de los suicidios, de las situaciones de filicidio, también tienes los casos de chicos y chicas que llegan a conductas infractoras extremas. Un caso muy conocido que también les sugeriría revisen cómo los medios abordaron es el caso de este chico Gringacho, ¿no? La historia, quienes estamos generando, produciendo Gringachos, niños suicidas, niños que terminan muertos en manos de sus padres, somos un Estado que no ofrece programas adecuados de apoyo a las familias, una sociedad que acepta la violencia como algo natural y que no intervenimos de manera oportuna. Gringacho fue un niño en situación de desprotección familiar, un niño cuya familia no le dio lo que él necesitó. Si el Estado hubiese tenido un programa que garantizara que ese niño de pequeño recibiera los cuidados, el afecto y el apoyo, ¿hubiera terminado como terminó? No. Eso. Usted también mencionó de que nosotros no hacemos nada. Esa era la siguiente interrogante que teníamos. ¿De qué manera nosotros, personas externas, podemos ayudar si es que en el caso de que vemos, muchas veces vemos también en la calle maltratos que tienen los padres de los hijos? Eso también se ha reflejado en los reportajes que hay personas que graban y hacen denuncias y llegan los padres. También hubo un caso en el que hubo un video que una señora grabó en San Isidro, que
padre golpeó a su hijo en el asiento trasero hasta que sangre porque el niño no dejaba de llorar, no dejaba de quejarse y el papá ya no sabía qué hacer hasta que llegó a sangrar. Mira, sobre ese caso, yo quisiera hacer un comentario. Realmente, los medios de comunicación no son ni tribunales ni servicios de protección. Lamentablemente, muchas personas que conocen una situación que afecta a derechos del niño, una situación de violencia, acude a ellos porque siente que los programas, los servicios, las autoridades son poco eficaces. Entonces es un círculo vicioso, porque estamos acudiendo a los medios en vez de acudir a las autoridades, y el medio difunde un caso y la autoridad ahí mismo responde de inmediato y resuelve ese caso, pero no se resuelve el problema de fondo, ¿no? Y los medios no pueden seguir siendo ventanillas de ingreso de los casos de protección. Entonces, yo creo que en primer lugar una de las cosas que los medios y la ciudadanía debería ayudar es a crear una corriente crítica que haga sentir mal a los padres, que haga sentir vergüenza a los padres que gritan, golpean a sus hijos. No sé si me capta la idea. Por ejemplo, en nuestro país los fumadores respetan las restricciones, no fuman en lugares públicos. ¿Pero por qué no fuman en lugares públicos? ¿Tú crees que solamente porque está publicado el cartelito? No fuman en lugares públicos porque cuando recién se aprobó la ley, además de la ley, la ciudadanía, los no fumadores se sintieron respaldados por una ley y le decían, oye, no se puede fumar en lugares públicos y al fumar tú me estás haciendo daño, estás atentando contra mi derecho. Entonces, eso es lo que ayudó a que la gente respete la ley, ¿no? Y no fume en lugares públicos. En nuestro país, lamentablemente, tenemos una legislación que permite a los padres corregir moderadamente a sus hijos. Entonces, necesitamos que se prohíba el castigo físico y humillante. Necesitamos que aquellos que lo sigan usando sientan que la gente que los observa los critica, los censura, les dice, eso no se hace. No solamente está prohibido por ley, sino le hace daño a tu hijo. Pero necesitamos además de ley, de ciudadanía que tenga una actitud crítica frente al castigo, a la violencia hacia los niños. Necesitamos que los servicios funcionen. Y los servicios van a funcionar si es que los usuarios saben que si a mí no me atienden, tengo el derecho de ir, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo y decir, en tal comisaría, en tal demuna, en tal fiscalía, me atendieron mal o se demoraron en solucionar mi caso o no me dieron la protección al niño que la requería. Es complejo, ¿no? Entonces, a las personas que son testigos de alguna forma de violencia, la violencia hacia los niños no es un asunto privado, es un asunto público. Todos tenemos el derecho de intervenir. Que no nos dé miedo que nos respondan tú que te metes. Usemos la frases que hagan sentir a la persona que abusa de un niño, haga sentir que su conducta es abusiva. Digamos, tu hijo no es un objeto, tu hijo no es un animalito que aprende con el golpe. No tienen derecho a tratarlo así. Tu hijo es una persona. No seas abusivo, porque imagínate, una madre, pongamos ejemplo de una madre, grande, que pesa 70 kilos como yo, tira un lapo a un niño de 3 años, la fuerza de 70 kilos en el rostro de un niño. Si yo le tiro un lapo a una persona de 70 kilos, que tiene mi es
un enfrentamiento entre pares, ¿no? Pero un golpe, un empujón de una persona que a veces pesa probablemente 8 veces más que un niño, eso es abuso. Se aprovecha de que el niño no puede defenderse. Claro. Muy bien. Se acabó, ¿o sí. no? Muchas gracias por su entrevista. En verdad nos ha ayudado un montón y más que todo personalmente también nos ha podido responder preguntas, interrogantes que teníamos a lo largo de este video. Muy bien, espero que sean unas excelentes madres. No se sientan culpables si a veces pierden la paciencia, no se hacen, pero por lo menos si pierdes la paciencia en algún momento, cuando seas madre, reconoce tu error. Reconoce tu error y pide disculpas, pídele perdón a Dios. Me descontrolé, que él sepa que la reacción inadecuada no fue porque tú no lo quieras, fue porque su conducta no te gustó y perdiste la paciencia, pero busca ayuda. Cuenta, sal a pasear, después explícale a tu hijo, mira, no me gustó la forma en que me contestaste. No le digas eres un insolente. ¿Ves la diferencia?